Makoto Chichio es un personaje emblemático de la serie Samurai X y se distingue como el antagonista principal. Pero curiosamente está basado en Serizawa Kamo, que fue un samurái japonés nacido en 1826 durante el periodo Edo. Su vida estuvo marcada por icónicos eventos que llevaron a la restauración Meiji en un periodo de cambio importante en la historia japonesa. La frase favorita de Serizawa Kamo era: si eres débil, fallecerás, y si eres fuerte, vives. Esa es la ley de la naturaleza. Curiosamente, frase utilizada por Makoto Chichio en Samurai X, frase con la cual se marcó la historia de un guerrero como pocos. En su juventud, Makoto Chichio se mantuvo en las sombras como un sustituto de Hitokiri Batosai, aprovechando sus formidables habilidades con la espada. Sin embargo, su excepcional destreza espada en mano generó preocupaciones en el gobierno Meiji, que temiendo su poder, lo traicionó cruelmente y lo tratan de eliminar al prenderle fuego. A pesar del intento de querer eliminarlo, Chichio desafió las expectativas al sobrevivir al ataque devastador. En respuesta a la traición sufrida, juró venganza contra el gobierno Meiji y con determinación férrea forjó un propósito más amplio. Anhelaba crear una nueva era y establecer su dominio sobre Japón. La historia de Chichio se enriquece con la complejidad de sus motivaciones y la tenacidad que demuestra luego de sufrir una traición brutal. Su búsqueda de venganza y ambición de cambios en el destino de Japón añaden capas fascinantes a la trama de Samurai X, convirtiéndolo en un personaje fundamentalmente cautivador y memorable en el universo de la serie. Hoy te cuento la historia verdadera de Serizawa Kamo, o como tú lo conoces, Makoto Chichio, de Samurai X. En su juventud, Serizawa se unió al Shinsengumi, una fuerza paramilitar creada para proteger al shogunato Tokugawa y suprimir a los partidarios imperiales. Fue fundado en 1863 por Isami Kondo. El Shinsengumi se convirtió en una figura clave durante los últimos años del shogunato. La juventud de Serizawa Kamo estuvo marcada por la formación samurái en una época crucial de la historia de Japón. Nace un 2 de septiembre de 1826 en la provincia de Shimosa, en la región de Kanto. Serizawa provenía de una familia samurái de bajo rango. Su formación comenzó desde temprana edad, siguiendo los preceptos del código Bushido y las tradiciones samurái de la época. Se sabe que Serizawa Kamo recibió entrenamiento en diversas disciplinas, incluyendo manejo de espada, kenjutsu, tiro al arco, kyujutsu, equitación y estrategias militares. Su habilidad en estas artes marciales contribuyó a su reputación como ágil guerrero. El entrenamiento samurái no solo se centraba en las habilidades físicas, sino también en la disciplina mental, la lealtad y la comprensión de los principios éticos. Durante su época de juventud, Japón experimentaba cambios significativos a medida que se acercaba el periodo Bakumatsu. Para que tengas contexto, el periodo Bakumatsu fue crucial en la historia de Japón y tuvo lugar a mediados del siglo XIX. El término Bakumatsu se traduce literalmente como el final del shogunato y abarca aproximadamente desde 1853 hasta 1868. Los eventos más destacados del periodo Bakumatsu incluyen los siguientes. 1. Llegada de barcos negros, 1853-1854. El comodoro Matthew Perry lideró una expedición de barcos negros de Estados Unidos hacia Japón con el objetivo de establecer relaciones comerciales. Este evento marcó el inicio de la apertura forzada de Japón al comercio exterior después de los siglos de aislamiento. Descontento interno. La presión externa y las demandas de los países extranjeros generaron descontento entre los samuráis y otros sectores de la sociedad japonesa.
A esto se suman tensiones internas, incluyendo conflictos entre partidarios del shogunato Tokugawa y aquellos que abogaban por la restauración del poder imperial. Fundación Shinsengumi, 1863. En respuesta a la creciente agitación interna, se creó el Shinsengumi, una fuerza paramilitar destinada a proteger el shogunato Tokugawa y suprimir a los partidarios imperiales. El Shinsengumi desempeñó un papel crucial en los eventos posteriores. Restauración Meiji, 1868. El periodo Bakumatsu llegó a su punto culminante con la restauración Meiji, un movimiento que buscaba restaurar el poder del emperador Meiji y modernizar Japón. Si no has visto el video anterior de esta serie, te lo dejo por acá arriba. Esto marcó el fin del shogunato Tokugawa y el comienzo de una nueva era en la historia japonesa. La llegada de las potencias extranjeras, la presión por la apertura del país y las tensiones internas entre las facciones pro-shogunato y pro-imperiales crearon un contexto confuso. Serizawa, como muchos jóvenes samuráis de la época, se encontró en medio de estos cambios. El momento crucial en la vida de Serizawa Kamo fue el de participación en el Shinsengumi, fundado en 1863 por Isami Kondo. El Shinsengumi, como mencioné antes, era una fuerza paramilitar creada para proteger al shogunato Tokugawa y sofocar las crecientes amenazas contra el régimen. Serizawa se unió a la organización demostrando su compromiso con la causa del shogunato. Su participación en el Shinsengumi no solo resaltó sus habilidades como guerrero, sino que también su disposición a lidiar con las complejidades políticas y militares de la época. Sin embargo, la personalidad de Serizawa se caracterizaba por su comportamiento impredecible y violento, el cual generó tensiones dentro del grupo. A pesar de sus habilidades como guerrero, su conducta errática y sus métodos brutales generaron desconfianza entre los compañeros. El Shinsengumi estaba consolidado como una fuerza letal y organizada. Pero como no todo es perfecto en la vida real, la tragedia tocó a la puerta de Serizawa. Las tensiones internas dentro del Shinsengumi no tardaron en aumentar. Serizawa fue acusado de abusar de su autoridad y se le consideró un peligro para la estabilidad del grupo. Kamo, tras haber eliminado a 3 individuos durante una disputa aparentemente trivial, fue encarcelado y posteriormente condenado a ejecución. Sin embargo, cuando estaba a punto de enfrentar su fin, recibió un perdón especial. Este indulto peculiar le brindó la oportunidad de unirse a las filas de la policía de Kioto, reclutado por oficiales del shogunato, lo que le concedió permiso especial para llevar a cabo acciones letales. Kamo, en colaboración con Isami Kondo y Nishiki Nimi, desempeñó un papel crucial en la fundación del Shinsengumi. No obstante, con el tiempo se reveló que tanto Serizawa como Nimi estaban abusando de su autoridad. La situación alcanzó un punto crítico cuando se les ordenó llevar a cabo el ritual seppuku como consecuencia de sus acciones, es decir, se debían autoeliminar por su comportamiento deshonroso. Aunque se dio la orden de que Serizawa y Nimi realizaran dicha acción, la resistencia de Serizawa obligó a tomar medidas drásticas. Finalmente, para evitar posibles conflictos internos, se tomó la decisión de eliminarlo en secreto en lugar de seguir el protocolo del ritual. Este giro impactante marcó un oscuro capítulo en la historia del Shinsengumi y la conducta de sus fundadores. El incidente Serizawa Kamo ocurrió en la noche del 18 al 19 de septiembre de 1863 en Kioto, Japón. Este incidente fue un episodio trascendental en la historia del Shinsengumi, ya que resultó en el fallecimiento de Serizawa Kamo y otros miembros claves de la organización. Este personaje histórico dio inspiración para la creación de varias obras japonesas. Y en Latinoamérica, gracias a la animación de Samurai X,
conocimos a Makoto Chichio, el enemigo mortal y personaje antagónico de la serie, cuya personalidad estaba basada en Serizawa Kamo, uno de los líderes más recordados del grupo élite de guerreros Shinsengumi. En esta ocasión nos sumergiremos en el intrigante mundo de Kawakami Hensai, o como tú lo conoces, Kenshin Himura, el legendario samurái de Samurai X, el icónico anime que surge a mediados de los 90 y específicamente tuvo su primera emisión el 10 de enero de 1996. El anime cuenta la historia de un samurái vagabundo cuya cicatriz en forma de cruz encierra grandes tormentos de una época agitada. El manga fue publicado por primera vez en la revista semanal Shonen Jump en 1994. En julio 7 del 2023 se estrenó un reboot del anime. Hoy te cuento parte de la vida y datos de Kawakami Hensai, personaje histórico real en el que se basa Kenshin Himura, así que mira el video hasta el final si quieres enterarte de todo. Kawakami Hensai, una figura intrigante del Japón del siglo XIX que desempeñó un papel importante en la restauración Meiji y estuvo involucrado en eventos clave como el incidente de Ikedaya y el incidente Serizawa Kamo. Su historia está envuelta en misterio y leyendas, pero se pueden extraer ciertos detalles sobre sus contribuciones. Nacido en 1834 en la provincia de Iga, Hensai se entrenó como espadachín desde joven, adquiriendo habilidad sin precedentes en el manejo de espada. Su habilidad en el Kenjutsu lo puso en la palestra pública en un momento crucial de la historia japonesa, cuando el país experimentaba profundos cambios sociales y políticos. Durante la restauración Meiji, en la segunda mitad del siglo XIX, Japón se embarcó en un proceso de modernización y occidentalización para hacer frente a las amenazas externas y consolidar el poder imperial. Hensai, con sus habilidades en el manejo de la espada, se unió a las filas de aquellos que lucharon por esta causa. Uno de los episodios más destacados de la vida de Hensai fue su participación en el incidente de Ikedaya en 1864. Este incidente ocurrió en un establecimiento de Kioto llamado Ikedaya, donde un grupo de ronin, samuráis sin amo, o sea, asesinos a sueldo, planeaba incendiar la ciudad. Hensai, junto con otros partidarios de la causa imperial, se enfrentaron valientemente a los insurgentes, contribuyendo a sofocar la amenaza y preservar la estabilidad. El incidente de Ikedaya ocurrió en la noche del 8 al 9 de julio de 1864 en Kioto, Japón, durante el periodo de inestabilidad política previo a la restauración Meiji. Hensai y sus compañeros lograron infiltrarse en la posada Ikedaya, donde se encontraban los insurgentes. Un enfrentamiento intenso se desató y Hensai, conocido por sus habilidades excepcionales en el manejo de la espada, desempeñó un papel crucial en la derrota de los ronin. Su valentía y habilidad marcial contribuyeron significativamente a la supresión del intento de incendio y a la preservación de la estabilidad en Kioto. El incidente de Ikedaya se considera un momento crucial durante la restauración Meiji, donde las tensiones políticas y sociales se manifestaron en conflictos directos. La valiente intervención de Hensai y otros partidarios imperiales en Ikedaya los destacó como defensores de la causa imperial en un periodo de cambio y agitación en la historia japonesa. Posteriormente, Hensai estuvo involucrado en el incidente de Serizawa Kamo en 1867. Este conflicto sucede por luchas de poder dentro del shogunato Tokugawa. Serizawa Kamo y su grupo de Shinsengumi, una fuerza policial especial, se enfrentaron a Hensai y otros partidarios imperiales. En este choque, Hensai demostró su habilidad y valentía, aunque la situación política complicada lo llevó a enfrentar desafíos constantes. El incidente de Serizawa Kamo tuvo lugar, como ya te comenté, en 1867, durante los últimos años del shogunato Tokugawa en Japón. Dicho conflicto se desencadenó como resultado de la lucha interna por el poder dentro del Shinsengumi, una fuerza de policía especial.
la que lideraba Serizawa Kamo. Según la historia, su comportamiento autoritario y despiadado generó más tensiones de la cuenta. Kawakami Hensai, conocido por su participación en otros eventos importantes de la época, se unió a un grupo de partidarios imperiales que se oponían a Serizawa y al Shinsengumi. El enfrentamiento culminó en un conflicto armado en el que Hensai y sus aliados se enfrentaron a Serizawa y a sus seguidores. En este encuentro, Hensai demostró una vez más sus habilidades marciales destacadas, aunque el resultado exacto fue un incidente muy difuso debido a la complejidad de las luchas internas y las rivalidades políticas. Se sabe que Hensai y sus compañeros lograron desafiar la autoridad de Serizawa. El incidente Serizawa Kamo refleja las luchas y la inestabilidad que prevalecían en Japón durante ese tiempo. La transición hacia la restauración Meiji estaba en marcha, y estos incidentes ilustran cómo tensiones y rivalidades surgieron entre diferentes facciones mientras Japón se encaminaba hacia una transformación política y social muy potente. Es importante señalar que la vida de Hensai también estaba envuelta en leyendas y mitos. Algunas historias sugieren que era un asesino a sueldo, mientras que otras describen su participación en duelos mortales, algo característico de aquella época. Estos relatos mitificados a menudo complican la tarea de separar la realidad de la ficción en la vida de Hensai. La restauración Meiji trajo consigo cambios drásticos en la sociedad japonesa, y Hensai, con sus habilidades y su lealtad a la causa imperial, se convirtió en un símbolo de esa era y de los grandes cambios. A medida que el país avanzaba hacia la modernización, el papel de los antiguos guerreros como Hensai se volvía cada vez más ambiguo. La era Meiji en Japón abarcó desde 1868 hasta 1912 y fue un periodo de transformación radical que marcó la transición de un sistema feudal a una nación moderna e industrializada. La restauración Meiji fue el evento clave que inauguró esta era y que puso fin al régimen del shogunato Tokugawa. El shogunato Tokugawa gobernó Japón desde principios del siglo XVII y se enfrentó a desafíos internos, además de problemas externos con riesgos de colonización extranjera. La restauración Meiji fue liderada por un grupo de nobles y líderes militares que abogaban por restaurar el poder del emperador y modernizar la nación para resistir las influencias occidentales. La era Meiji presenció cambios drásticos en varios aspectos, y estos son los siguientes. 1. Restauración imperial. Se restauró el poder al emperador Meiji, marcando el regreso de Japón a un sistema imperial centralizado. 2. Abolición del feudalismo. Se abolió el sistema feudal que había existido durante siglos y se introdujo una estructura más moderna de gobierno centralizado. 3. Industrialización. Japón adoptó rápidamente tecnologías y prácticas industriales occidentales, modernizando su economía y estableciendo una base para el crecimiento económico. 4. Modernización del ejército. Se implementaron reformas militares para fortalecer el ejército japonés, lo que más tarde contribuyó a su éxito en conflictos regionales e internacionales. 5. Educación universal. Se introdujo un sistema educativo moderno y universal para mejorar la alfabetización y proporcionar habilidades necesarias para la industrialización. 6. Apertura al exterior. Japón abandonó la política de aislamiento y se abrió al comercio con el resto del mundo, firmando tratados desiguales con potencias occidentales. Kawakami y su historia fue inspiración directa para varias obras japonesas. Hasta el día de hoy, el personaje ficticio basado en Hensai que más resalta es Kenshin Himura, del anime Samurai X, un samurái vagabundo en busca de redención por tener un pasado oscuro en el que lo llamaban el Destajador. Kawakami Hensai fue acusado de haber ofrecido refugio a antiguos miembros del Kiheitai,
Algunos historiadores cuentan que fue acusado con cargos falsos, pues los que estaban en el poder en aquel momento lo veían como una amenaza. El Kiheitai fue una milicia irregular que desempeñó un papel durante los últimos años del shogunato Tokugawa en Japón y el periodo de restauración Meiji. Kawakami Hensai fue capturado y condenado a una ejecución pública en el cuarto año de la era Meiji. Fallece un 13 de enero de 1872. Esperamos. La imagen de Saito Hajime ha inspirado la creación de diversos personajes e historias, siendo uno de los más destacados el que comparte su nombre en el anime Rurouni Kenshin o Samurai X, como se dio a conocer en América Latina. Te invito hoy a profundizar sobre la historia verdadera de un samurái realmente icónico en la historia de Japón, Saito Hajime. La narrativa del samurái se despliega con una trama rica en áreas grises misteriosas y de vida al filo del peligro. Desempeñó un papel fundamental como miembro destacado del Shinsengumi, una unidad especial establecida en 1863 bajo el shogunato de Tokugawa. Las responsabilidades primordiales de Saito abarcaban desde impedir operaciones clandestinas enemigas hasta descubrir traidores dentro del propio Shinsengumi, labores que ejecutó con notorio éxito. El alias de Saito Hajime no representa el nombre real o nombre de nacimiento de este samurái, quien originalmente respondía al nombre de Yamaguchi Hajime. Este cambio de nombre era una práctica común para aquellos nacidos en los primeros días del año nuevo o incluso durante el mes inaugural del año. En este caso corría el año 1844. Además, cabe destacar que Saito es uno de los pocos cuyo Imina o nombre secreto permanece en el anonimato. Cumpliendo 19 años, Saito se vio obligado a abandonar Edo tras verse involucrado en un incidente fatal. Aparentemente todo fue un accidente. En este lamentable episodio, Saito eliminó a un Yamamoto, un sirviente del shogun, lo que resultó en su condena por este suceso. Algunos historiadores afirman que Saito fue desafiado a un duelo y entonces ocurre el fatídico capítulo en su vida, pero el incidente permanece en duda por la poca información sobre aquel día. Este incidente marcó el punto de inflexión que llevó a Saito a cambiar su nombre a Saito Hajime, aunque curiosamente conservó su nombre original. Su trayectoria lo condujo a Kioto, donde buscó refugio en el dojo de Yoshida, gracias a un individuo vinculado al padre de Saito de nombre Yamaguchi Yusuke. Se especula que Yoshida le debía un favor a Yusuke, y en consecuencia Saito fue acogido como aprendiz y desempeñó el rol de instructor asistente en el dojo. Saito se une a los Shinsengumi. Exactamente en marzo de 1863, Saito se une como capitán de la tercera división del Shinsengumi, posición que mantuvo casi hasta el final de los Shinsengumi. Reconocido por su gran técnica de espada, descrita como temida y sumamente letal, Saito Hajime se destacaba como un individuo enigmático e introvertido, ganándose la reputación de ser poco dado a la conversación. Esta característica especial muy seguramente influyó en su rol como espía, tanto en relaciones con otros clanes como a modo interno. Así se evidencia en su colaboración con Itou. La figura de Saito se eleva a la categoría de héroe, debido a la participación en la eliminación de numerosos miembros corruptos del Shinsengumi y las fuerzas policiales. Su destreza y alto poder con la espada lo posicionó como uno de los espadachines más fuertes del grupo, compartiendo ese estatus con figuras destacadas como Okita y Nagakura Shinpachi. Se rumoraba que Saito rara vez resultaba lastimado o herido en combates, lo que generaba celos por parte de Okita, quien reconocía y envidiaba la habilidad innata con la espada que tenía Saito. También en esa época se ocupaba del entrenamiento de nuevos miembros del Shinsengumi y brindaba guías sobre sus conocimientos en Kenjutsu.
Saito y su faceta de espionaje. El destacado episodio de espionaje en la trayectoria de Saito Hajime se centra en su infiltración en las filas de Itou Kachitaru, una misión compartida con Heisuke. Una diversa cantidad de opiniones circulan respecto a sus motivaciones. Algunos sostienen que su objetivo era meramente espionaje, mientras otros insinúan que pudo haber tenido otras intenciones, aunque terminó siendo expulsado por supuestas actividades de malversación financiera. Lo cierto es que Saito regresó a las filas del Shinsengumi con un nuevo alias, adoptando el nombre de Yamaguchi Hiro, integrándose como un nuevo miembro sin cambiar su posición ni rango, una identidad que mantuvo hasta 1868. Durante la reestructuración interna de los Shinsengumi en 1868, Saito fue designado como capitán de la cuarta división. Saito también desempeñó un papel activo en la batalla de Toba Fushimi y en la batalla de Kochu Katsunuma, emergiendo como uno de los sobrevivientes leales a los Shinsengumi. Con la ejecución de Kondo Isami y la incapacidad de Hijikata para liderar el grupo debido a sus heridas, Saito asumió el mando adoptando el alias de Ichinohe Denpachi. Bajo este nuevo nombre guió el grupo hasta su disolución. Tras la separación de Hijikata y Saito, este último se unió al clan Aizu para evitar la fatalidad tras la última batalla. El clan posteriormente adoptó el nombre de clan Tonami. Le otorgó un nuevo nombre, Fujita Goro. El final de Saito y sus tres mujeres. Tras la disolución de los Shinsengumi, Saito, adoptando el alias de Fujita Goro, estableció residencia en Tokio, donde compartió el resto de su vida con su esposa. La naturaleza de sus ocupaciones en esta etapa permanece envuelta en misterio, ya que se especula que Saito pudo haber ingresado al Departamento Metropolitano de Policía de Tokio, posiblemente para asistir a Sagawa Kanbei. Se ha registrado un informe que lo menciona en relación con la solicitud de permiso para portar un uchigatana, es decir, una katana, especificando su cargo como inspector. Durante este periodo de confirmarse, Saito lideró a una fuerza de 107 hombres. En 1877, Saito sufrió una herida de proyectil liderando una misión con su destacamento, que lo llevó a pasar un año completo en un tedioso proceso de recuperación. En reconocimiento a su valentía y heroísmo durante esa misión, fue condecorado con la medalla The Order of the Blue Polonia. Además, recibió una recompensa por su destacado servicio. No obstante, persistió en su carrera policial, ascendiendo a diversos rangos hasta alcanzar la posición de inspector jefe en 1888. Finalmente, a la edad de 48 años, en 1891, tomó la decisión de retirarse de la fuerza policial. Sobre su vida personal se sabe que Saito tuvo 3 mujeres y que su debilidad eran las mujeres casadas y la bebida. Su primera mujer se llamó Ayoi Tayu. Se convierte en geisha en Gion y Saito la frecuentaba mucho. Shinoda Yaso fue otra de sus mujeres con la que dicen que se casó. La conoció cuando usaba su último nombre, Fujita Goro. Decidieron unir sus vidas un 25 de agosto de 1871, pero no duraron juntos porque en 1874, al irse a Tokio, la dejó. Dice que porque estaba muy enferma y además no le podía dar hijos. Shinoda Yaso fallece en 1876, solo 2 años después que Saito la dejó. La última mujer de Saito fue Takagi Tokio, y se casa casi de inmediato, llegando a Tokio en 1874. Tuvieron 3 hijos y ella fallece a los 75 años, más o menos 6 meses después que Saito. En 1915, a la edad de 71 años, Saito encontró su final a causa de una úlcera estomacal, probablemente vinculada al consumo excesivo de alcohol. Su cuerpo fue sometido a la cremación en el templo Amida-ji en Aizu.
rebautizado posteriormente como Fukushima. Antes de su fallecimiento, la familia consultó a Saito sobre su Kainjo, o nombre póstumo. Su respuesta fue reveladora y dice así: he tenido demasiados nombres hasta ahora, ya no quiero más nombres. De esta manera fue incinerado sin recibir un nombre póstumo, una práctica inusual en el contexto budista. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. Sigue desbloqueando tu cerebro para alcanzar todo tu potencial. Somos Ultra Sabio, tu canal.